que estrechan al duodeno provocando obstrucción duodenal, ¿no? Esto ocurre en la malrotación intestinal y como vamos a ver, la malrotación intestinal puede provocar también... Igualzinho nosso, a única diferença é que eles têm sacada. Isso conta muito, né? Sacada e um banheiro bem Les ruego, por favor, apagar sus micrófonos. Estoy um banheiro de uma escuchando sacada, charlas. ganharam os 3 estrelas a mais. Bueno. Vamos a continuar. Entonces, tenemos diferentes tipos de obstrucción intestinal que vamos a ir viendo. Luego vamos a ver en forma rápida, pero obstrucciones por debajo del duodeno, o sea, a nivel del yeyuno y del ileum. Son obstrucciones que tienen sus características especiales y que tienen necesariamente que ser diagnosticadas para ver qué manejo se les va a dar, ¿no? Entonces, la atresia intestinal es una falta de recanalización intestinal, es decir, hay algo que ha provocado esta atresia. Y para que nunca se olviden, lo que más se considera probable es que haya un accidente mesentérico, o sea, es un accidente vascular mesentérico intrauterino que puede producirse en algún momento del desarrollo embrionario donde no llega por alguna razón irrigación a un segmento del intestino. Al no llegar la irrigación, va a haber una isquemia, una necrosis y una resorción de ese segmento. Puede ser un accidente leve, que puede producir una estenosis, o puede ser un accidente severo donde no le llega a cierta porción, esa porción se necrosa, es una necrosis aséptica, y esa porción de intestino se absorbe, hay una resorción de esa porción, provocándose la falta de continuidad del intestino, ¿ya? Entonces, un accidente vascular intrauterino, mesentérico, ¿ya? Que puede provocar la perforación, la necrosis y la reabsorción de esas asas o esa porción intestinal. Bueno, vamos a hablar de la atresia yeyuno ileal. Puede haber la atresia, quiero que se fijen bien porque es importante, a nivel del yeyuno y del ileum, puede haber una obstrucción intestinal de varios tipos. La tipo 1 es una membrana que separa ambos segmentos, un segmento proximal dilatado y el segmento distal está totalmente adelgazado porque no ha pasado absolutamente nada por esa porción del intestino. A veces esto está tan dilatado que hay que hacer una resección porque muy probablemente la dilatación va a provocar daño neurológico a nivel de este saco, de este fondo de saco. Y se va a producir una obstrucción posterior por falta de inervación. Si está muy dilatado, hay que retirar. Pero entonces la tipo 1 de la obstrucción yeyuno ileal es tipo membrana, donde el mesenterio está intacto, no hay alteración en el mesenterio, no hay una alteración de la longitud del intestino, se conserva la longitud del intestino y simplemente es una membrana que obstruye, que separa, que obstruye el intestino y se puede observar un segmento proximal dilatado y un segmento distal delgado. Esa sería la membrana tipo 1 o membrana. La tipo 2 ya existe algunas otras características. Tenemos un intestino proximal
el saco. Ambos segmentos ya no están separados por una membrana, sino por un cordón fibroso, pero el mesenterio no tiene absolutamente ningún problema, ninguna lesión del mesenterio, y existe en la longitud del intestino, se conserva, no está afectada la longitud del intestino. Esto se llama tipo 2 o cordón fibroso. Es el cordón fibroso, el segmento distal y el segmento proximal, ¿no? Bueno, luego tenemos el tipo 3A, ¿ya? 3A. Ambos segmentos están separados y hay un defecto en el mesenterio, un defecto en B, ¿ya? Donde hay que hacer esa reparación. Una vez que se hace la anastomosis de ambos segmentos, hay que corregir este defecto porque puede producir herniación del intestino por este defecto. O sea que hay que reparar, hay que suturar, tal vez resecar esta porción del fondo de saco del segmento proximal para hacer una anastomosis y no exista ningún problema de falta de peristaltismo en esta zona. En esto ya hay una reducción significativa de la longitud del intestino, en la 3B o cabos ciegos separados, ¿no? Hay un defecto en B del mesenterio, ambos cabos están separados y la longitud del intestino ya está afectada. No en gran forma, pero sí mide menos el intestino. ¿Qué importancia tiene esto? Aquí tenemos la tipo 3A. Aquí tenemos el intestino proximal, está lleno de contenido intestinal y un segmento proximal bastante dilatado que puede ya estar afectado en su inervación y más tarde tener afectado el peristaltismo. Tenemos un segmento distal que está totalmente adelgazado, ¿ya? Fíjense ustedes, el mesenterio ya está reducido en B. Aquí vemos el mesenterio, aquí, tiene un defecto en B. Esto hay que unir aquí a este otro mesenterio y luego ver la forma de hacer una anastomosis, haciendo una incisión en el intestino, una incisión de esta manera para poder abocar al intestino proximal dilatado. Ya entonces hay un defecto en B del intestino, del mesenterio, y existe una reducción significativa de la longitud del intestino. Esas serían las características, ¿no? Bueno, tenemos la tipo 3B, que también se llama cáscara de manzana o árbol de Navidad o guampole, pero es más conocida como cáscara de manzana, la tipo 3B, ¿ya? Entonces existe un defecto mesentérico grande. El segmento distal está irrigado por una rama de la arteria mesentérica. El segmento proximal está dilatado. Es de difícil resolución. Hay que hacer muchas veces una anastomosis del segmento proximal directamente al ciego. Y si esto está permeable, pues se hará una unión de ambos segmentos y separar un poco el defecto del mesenterio. Aquí hay una reducción muy importante de la longitud del intestino. Estos pacientes van a ser internados muchas veces por problemas de desequilibrios hidroelectrolíticos y problemas de nutrición, ¿no? Por la reducción, un síndrome de intestino corto. No se olviden, tipo 3B, el tipo 3A es un defecto en B, el tipo 3B es un defecto donde la reducción del intestino es importante, donde existe la irrigación del segmento distal por una rama de la arteria mesentérica y la reparación es muy difícil, pero se puede, pero quedan
secuelas por la longitud del intestino, ¿no? No se olviden que es cáscara, porque cuando se pela una manzana, pues va cayendo la cáscara en esa forma, ¿no? Puede ser naranja también, pero alguna vez puse esto en el examen y nadie sabía, pero alguien se acordó de cáscara, pero es algo de cáscara y le pusieron cáscara de plátano y toda la fila copió lo mismo, o sea, tipo 3B en cáscara de plátano, nada que ver, ¿no? Bueno, para copiar hay que copiar bien. Luego tenemos la tipo 4, que son múltiples atresias. Tenemos una atresia principal con defecto del mesenterio en B y múltiples atresias que se han llegado a contar hasta más de 10 en algunos casos. Entonces el problema es si unir este aquí y este otro aquí, o hacer una resección de todo esto y unir con un último segmento. Aquí también hay una importante reducción de la longitud del intestino. Este tipo es el tipo 4, que se llama también cordón de salchichas, ¿no? Que se asemeja a un cordón de chorizos o de salchichas, ¿no? Ya. Aquí tenemos todas, son 5 variedades. La tipo 1, la tipo 2, aquí está el intestino, el segmento distal, que está separado por una membrana, aquí por un cordón fibroso. Aquí ya tenemos la tipo 3A, que es un defecto en B del mesenterio y están separados totalmente y hay una reducción del intestino. La tipo 3B o cáscara de manzana y la tipo 4 en cordón de salchichas. Aquí tenemos las mismas, fíjense bien, una membrana, cordón fibroso, el defecto en B del mesenterio, la tipo 3B, que es la cáscara de manzana. Aquí tenemos el segmento distal y ligado por una rama de la arteria mesentérica, el segmento proximal. Bueno, el problema es, este es el de salchichas, tipo cordón de salchichas. Bueno, estas son las características de la atresia de ayuno ideal. Bueno, son estadísticas. Lo importante es que en la mayoría de los pacientes, un gran porcentaje presenta polihidroamnios. Yo creo que el porcentaje es mayor, a pesar de que si es una atresia a nivel del IE1 o del ilion, el ilion terminal, como dice acá, ilion terminal, vamos a ver. Entonces puede haber, puede que no haya polihidroamnios, porque hay una gran porción de intestino donde ha podido absorberse el líquido amniótico. En algunos casos puede ocurrir eso. La radiografía simple de abdomen muestra las asas intestinales dilatadas sin gas en el nivel del recto. Es característica la imagen de la atresia IE1 ileal, como vamos a ver. Miren, este es el estómago, este es el duodeno y las asas intestinales que están dilatadas de la porción proximal del IE1 y del ilion, y desde aquí hasta abajo no hay nada de aire. Esa es una obstrucción, una imagen característica de una obstrucción intestinal y ayuno ileal, una obstrucción alta, ¿ya? Si la obstrucción más abajo, a nivel del intestino grueso, estas asas intestinales se van a superponer, no se va a poder localizar el nivel de la obstrucción, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Mantener el calor en el niño, hacer una aspiración con una sonda orogástrica para evitar la acumulación de líquidos, tener una vía para evitar el desequilibrio hidrológico. Si se puede pedir laboratorios para hacer gases en sangre, ionograma, ver si no hay un desequilibrio. En ese caso se hace una corrección del desequilibrio, reponiendo las pérdidas y, si es necesario, dar antibióticos y trasladar el niño al hospital de referencia, ¿no? Entonces hay que buscar malformaciones, eso lo harán en el tercer nivel,
y determinar las consecuencias o las secuelas de la reducción de la longitud del intestino. Son técnicas que se utilizan para la reparación, las complicaciones, la infección, neumonía, peritonitis por perforación o por dehiscencia de la zona de la anastomosis, obstrucción funcional y puede haber complicaciones estas del postoperatorio. La conducta en el manejo general. Hay alteraciones hidroelectrolíticas. Pueden haber hipoglicemia. Por eso es que hay que colocar un suero, una dextrosa al 5% para mantener el equilibrio hídrico y además evitar la hipoglicemia. La hipotermia, evitar envolviendo al niño y cubriéndolo con algodones y poniéndolo en una bolsa. Evitar que haya dificultad respiratoria en caso necesario dar oxígeno, evitar la sepsis y un manejo general incluirá el transporte en condiciones lo más seguras posibles y adecuadas, teniendo en cuenta de que hay hospitales que no tienen los medios para hacerlo. Un uso de sonda nasogástrica para descomprimir y evitar los vómitos y la broncoaspiración. El aporte de volumen, calculando los líquidos que debe requerir el niño, porque no va a recibir nada por vía oral. Entonces, calcular el requerimiento hídrico, el aporte de glucosa, la corrección de ácidos metabólicos, si es que hubiese, prevención de la hipotermia, envolver al niño en algodoncitos y mandar al hospital con el diagnóstico. En caso de que ustedes vean conveniente, se le puede dar antibióticos, ¿no? Bueno, eso es todo respecto a este tema. Quiero que ustedes participen. Alfredo, vas a cambiar tu foto, estás medio diabólico ahí. Alfredo Flores. Ya, ¿te parece a mí? En los bigotes, ¿no? Bueno, no te rías, Rayane. ¿Quién es este? ¿Quién me dice quién es este? Van Gogh. Van Gogh. Vincent Van Gogh, un gran pintor, uno de los más grandes pintores que ha habido, ¿no? Como todo genio, era un poco loco. Se cortó una oreja, en un momento de locura, y se pintó con la oreja cortada, con un vendaje. Hasta ahora hay un conjunto de rock que lleva el nombre de oreja de Van Gogh, la oreja de Van Gogh. Y se suicidó, ¿no? Se suicidó. Tiene pinturas que valen millones de dólares. Pues me alegro que sepan algo de, fuera de la medicina, algo más, ¿no? Es importante. El que solo medicina sabe, ni medicina sabe, hay que saber un poco de todo, ¿no? Y bueno, ¿alguna pregunta respecto a este tema? Lo más importante, polihidroamios y la aspiración de más de 20 centímetros cúbicos, la introducción de una sonda que si no pasa, es atresia del esófago, si pasa, hay que aspirar el contenido gástrico y luego ver a qué nivel existe la obstrucción intestinal, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Que no sea muy difícil. No, doctor. No, doctor. No, ¿Nada? doctor. Bueno, No, doctor. espero que no tengan Alzheimer precoz, porque esto mañana ya se olvida, ¿no? Vamos a hacer un rápido repaso cuando comencemos la siguiente clase, ¿no? Bueno, que descansen bien. Nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Doc. Buenas noches.